Pero es importante que esto viene específicamente en el primer momento para las empresas y los consumidores. No sé, no creo. Puedo acercar el micrófono a ver si mejora un poco. ¿Mejor? Que cuando empecé yo pregunté si me escuchaban, dijeron que sí. Bueno, siguiendo, no pasa nada. Eh, la justicia pasa a estar a un clic de las personas y así tenemos la posibilidad de llevar este concepto que la mediación y otros métodos también quieren preservar, que es la paz. Es no necesitar de una demanda judicial tan larga, porque en una otra conferencia yo decía, sería, ¿qué es la justicia? Ahí vamos un poco a la parte filosófica que empezamos, cuando empezamos la facultad del concepto de justicia. Y para mí uno de los más importantes es la respuesta del Poder Judicial para solucionar un problema entre las partes. Pero si esta respuesta viene después de 10 años, 20 años, yo trabajo en un litigio que ya tarda 32 años. O sea, yo nací, este litigio estaba empezando. ¿Esto sería justo? ¿Esto sería la justicia? Entonces, desde esta perspectiva, creo que debemos mirar los métodos alternativos o mejor los adecuados de resolución y ahora con la automatización y las plataformas digitales como una ampliación más democrática del acceso a justicia. Y acá ya expliqué un poco anteriormente por qué democrático, porque está ampliando el acceso a justicia. Hay una inclusión social, porque como yo dije antes, a veces las partes dejan de recurrir al poder judicial porque no pueden contratar un abogado o porque no viven en los grandes centros. Tenemos a veces problemas también con la demora, como ya habíamos dicho. En Brasil, cuando no estamos en grandes centros, tenemos el poder judicial concentrado en algunos tribunales con un juez. O sea, un juez juzga civil, penal, todo, y es humanamente imposible ser célere, no hay celeridad con eso. Entonces, vos, ustedes ponen una petición en un proceso y para analizar la petición el juez tarda un año. Entonces, esto es malo para las partes, para los abogados también, porque a veces tenemos honorarios para recibir al final del proceso. Y bueno, con eso superamos también las barreras que son geográficas y económicas. Acá yo encontré datos más actualizados de Brasil y por eso los estoy utilizando. Acá en Argentina encontré datos que estaban un poco más antiguos, entonces quería mostrar un poco eso para ustedes, que es la cantidad de procesos que tenemos en la justicia estadual, 21 millones, en la federal, 4 millones, la laboral, 3 millones, electoral, 74.000, en la militar, que ya no es tan común porque está concentrada a los militares, 2.000 procesos. Entonces, no hay posibilidad de que esto esté dando una respuesta efectiva y justa para las personas que están en un litigio. Y el papel que trae las plataformas es justo reducir tiempos, costos, la autonomía de las partes, porque cuando estamos con juez, no sabemos, es un pierde y gana. Y la parte que pierde obviamente no sale satisfecha. Y cuando tenemos la autonomía para negociar, podemos atender mejor a la voluntad de las partes, a autonomía. Valorizamos la cultura del consenso y todos los principios que conocemos ya de la mediación. Y las plataformas son un facilitador de la negociación automatizada.
que sería la plataforma automatizada. Las partes suben su reclamo y esto ya no estoy más hablando desde una perspectiva comercial. Vamos a ver que en un montón de temáticas del derecho ya podemos utilizar la parte automática, donde las partes suben a esta plataforma, que es lo que no se puede hacer por Zoom, por ejemplo, porque estamos en vivo. El conciliador tiene la idea de lo que van a trabajar, pero todavía no escuchó a las partes. De alguna manera, cuando estamos hablando de las plataformas ODR, el negociador ya tiene la posibilidad de saber más o menos lo que quieren las partes. Es una concepción previa del conflicto desde la perspectiva de los que están involucrados y con eso ya llegan con propuestas en mente y acaba por acelerar el proceso de la mediación. Por ahí podrían tardar en 3 sesiones y con esta mirada antes poder pensar el caso antes en una sesión, se puede terminar el conflicto. También cuando estamos hablando de la inteligencia artificial en las plataformas ODR, son analizados, son alimentados al sistema, a los softwares, los patrones de disputas. Entonces, por ejemplo, con la utilización recurrente, además de lo que ya está dentro de la plataforma, podemos observar con otras disputas que ustedes ya trabajaron antes, cómo las partes se comportan, cuáles son los acuerdos más efectivos, lo que cómo las partes se portaron, los acuerdos donde las partes, por ejemplo, quedaron más, a ver, lo consideraron más justos. Entonces, con eso estamos acelerando todavía más el proceso, porque como lo vamos a trabajar también en la parte práctica, ustedes no solo en vivo con las partes, pueden también antes entrenar el caso con la inteligencia artificial. Ella puede simular que es una de las partes, puede pasar para ustedes la visión de las dos partes, puede pasar para ustedes también las preguntas que pueden ayudar a llegar a un acuerdo y ustedes van a determinar si quieren hacer una mediación dependiendo del perfil de la disputa, si quieren hacer una mediación más creativa, una mediación más formal. Y entonces esto ayuda en el proceso, ustedes también como ganan bastante tiempo para trabajar. ¿No? Acá de una manera ya hablamos que mejoren la eficiencia en los costos, accesibilidad, la confianza. En este caso yo puse el comercio electrónico. Creo que en otras disputas como de familia puede ser que encuentren una resistencia un poco más grande, pero en el comercio electrónico, por eso empezamos por ahí, es algo que genera confianza también hasta por la neutralidad de las partes que están involucradas. Ya sabemos que el mediador tiene que ser imparcial, el negociador también, pero hay partes que como hay una recomendación de acuerdos por la inteligencia artificial, están especialmente en los procesos que están automatizados, o sea, no necesitan pasar directamente al mediador, que lo pueden solucionar solo con lo que están subiendo a la plataforma. Pasa una sensación para ellos de una confiabilidad un poco más grande, es como estamos con una máquina, no tiene una tendencia a pesar más para un lado o para el otro. Y para el mediador es un facilitador del trabajo, por lo que hablamos anteriormente. Traje acá un caso de éxito en uso de la plataforma ODR, que es el Mercado Libre. Yo creo que acá todos compran por Mercado Libre. Yo, por ejemplo, cuando vine a vivir en Argentina, compré todo de mi casa por Mercado Libre. Creo que entonces es una plataforma que no está solo en Argentina, en Latinoamérica, creo que está en todos los países y estas informaciones
yo las agarré de un relatorio actual del propio Mercado Libre que hablaba justo de los beneficios de las plataformas ODR. ¿Cómo funciona el Mercado Libre? El Mercado Libre ya tiene en su software una plataforma ODR y si recibimos algo que no está de acuerdo o lo queremos devolver, lo hacen con un comportamiento que es de la plataforma y de la propuesta de estas plataformas, es por ejemplo la retención del valor mientras el consumidor no diga, bueno, está todo bien, yo me quedo con la mercadería. Entonces así evitan también denegrir como empresa, macular como empresa su imagen, además de solucionar el problema de una manera más ágil. Y dejaron acá también que 98,9% de la resolución de los resolvieron los conflictos sin llegar a los tribunales. Imaginen ustedes si todos estos temas de la relación de consumo que por ahí pueden resolverse de manera muy sencilla, iban a colapsar el poder judicial y las cosas que son realmente muy graves, que necesitan de una decisión judicial, una liminar, un tema de salud que sea más importante, están colapsadas con temas de consumidor que se puede solucionar de manera automatizada en un día, en horas. Acá está el uso del programa de la compra protegida, la mediación automatizada que ya hablamos. Es el sistema escalable porque también Mercado Libre tiene mediadores ahí para cuando no llegan a un acuerdo de manera automatizada, solo con la utilización de la inteligencia artificial, ellos empiezan a ponerse en negociación. Entonces ya es una plataforma ODR. Así que ellos son hoy un modelo muy exitoso y especialmente para los consumidores. Además de la confianza que pasan para los consumidores, yo particularmente prefiero comprar con Mercado Libre que comprar directamente con el vendedor porque yo sé que si tengo un problema me lo van a solucionar. Otro caso para analizar es un caso británico que también está disponible en la internet y ustedes pueden consultar esta página de Smart Sator, que es una plataforma de ODR, que era un caso, una disputa por honorarios impagos de 2.000 libras y intentaron hacer una mediación telefónica porque es un modelo que tienen ellos y no funcionó. No llegaron a un acuerdo que tardó 3 meses la negociación y no lograron. Utilizaron la plataforma, a ver, y no, no está acá la información, pero lo solucionaron en horas. ¿Por qué? Porque escucharon mejor a las partes y las partes pueden subir a la plataforma lo que están dispuestos a negociar sin que la otra parte sepa lo que quiere negociar. Y con eso, la inteligencia artificial cruza la información y empieza a generar de manera automática, con la inteligencia que tiene y con la información privada que tiene de las partes, las posibles soluciones para el conflicto. Y así después las partes acceden a la plataforma, eligen lo que pueden negociar, lo que quieren negociar, y cuando llegan a un acuerdo, listo, se termina. Entonces, algo que tardó antes en una mediación convencional 3 meses y no lograron hacerlo, en horas usando la plataforma lo pudieron lograr. Acá está más o menos lo que yo expliqué, cómo funciona esta plataforma. Las partes pueden dejar la oferta visible, que es una bandera verde que utilizan, y las ofertas que son secretas. Las secretas en general ponen lo que hasta dónde pueden flexibilizar, pero no quieren decir eso en un primer momento como es una herramienta de negociación, ¿no? Vamos primero a ancorar nuestra propuesta como máxima para después ir bajando, 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 y es más o menos así que trabaja la plataforma al poner las banderas. Y el algoritmo
agarra las informaciones y puede ofrecer lo que es mejor para ambos, evitando esta danza de la negociación. Y hablamos mucho de la parte comercial, porque así empezó, es la pionera, y también con la parte del consumidor. Pero, ¿cuáles son las disputas que de hecho podemos resolver dentro de las plataformas? Y acá yo digo que todas, pero con resalvas, con cuidado, porque necesitamos observar las normas del país que va a ser homologado o ejecutado. Hay países que no tienen la mediación como herramienta para determinadas temáticas del derecho, determinadas áreas del derecho. Y entonces cuando estamos tratando de mediación internacional, por ejemplo, que vamos a trabajar un poco más adelante, no podemos negociar si elegimos determinada jurisdicción algunos temas. Entonces, si sos un mediador o pretende formarse como mediador internacional, tenés que conocer o por lo menos trabajar con otro mediador que esté en la jurisdicción para evitar nulidad del acuerdo. Acá son las modalidades que tenemos. La técnica sincrónica es básicamente una plataforma Zoom o una plataforma ODR que cuando nos llegamos a una decisión automatizada, nos llegamos a un acuerdo automatizado, las partes pueden elegir hacerla en tiempo real y el mediador puede ahí hablar con las partes e intentar la negociación sin que sea de manera automatizada. Y la asincrónica es esta que hablamos, por ejemplo, en el caso anterior, que las partes no tienen contacto directo una con las otras y suben las propuestas a la plataforma y la inteligencia artificial empieza a generar las posibilidades de acuerdo con lo que subieron las partes. Acá traje unas plataformas que son innovadoras. Por ejemplo, hay la FAIR, que está especializada con las disputas de coparentalidad. O sea, está alimentada, por así decir, con temas en su software que están directamente interligados con la coparentalidad. O sea, cuando son más específicas, en general son mejores que las que tienen una temática genérica. Obviamente que esto no va a ser una limitación a largo plazo porque la tendencia es que eso se desarrolle cada vez más. Entonces, pero lo que tenemos hoy, que se utiliza mucho, son las especializadas. Ah, y vale decir también que empezamos con muchas startups, empezaron plataformas y no lograron seguir porque había una resistencia grande que estamos consiguiendo vencer hoy y especialmente después de la pandemia. Y ahora como vamos a tener más plataformas para trabajar y creo que las startups van a hacer una inversión más fuerte con este tema que hoy por hoy no tenemos tantas plataformas y menos a nivel Mercosur. La mayoría viene de Estados Unidos y otros países europeos en el continente europeo. Y bueno, siguiendo, tenemos otra plataforma MDS que está especializada en divorcios, pero para discutir la parte eh, financiera del divorcio, los bienes, y así también podemos las informaciones. Por ejemplo, si estoy en un divorcio y veo que mi pareja me está ocultando bienes, yo puedo subir la información y la documentación, las pruebas que tengo para decir que me está ocultando. La otra parte también puede subir la documentación para probar al revés y así de una manera asincrónica, como vimos antes, podemos intentar llegar a un acuerdo también en la parte financiera. Otro caso que tenemos está más para la negociación, que además de intentar solucionar el conflicto de una manera automatizada, busca demostrar a las partes los beneficios que tienen en negociar, especialmente en la parte financiera.
Hay plataformas también de conflictos colectivos. Yo traté de no listar todas porque, bueno, para no comprometer la clase. Y también para contextos más sensibles, como caso de los refugiados, para proteger derechos, los derechos humanos también. Lo que es importante, y vamos a llegar a eso, pero me gustaría dentro del habla de la plataforma ya mencionar, es que estas plataformas buscan atender el derecho en muchas naturalezas, ¿viste? Es como facilitar, de hecho, el acceso y no es que sea bueno solo para las partes que están litigando, sino para nosotros como profesionales también, porque de una manera o de otra nos está ampliando el mercado de trabajo. Y creo que además de los problemas y cuestiones éticas que los vamos a trabajar, porque ni todo es ventaja, eh, también antes de decir quiero o no quiero trabajar con eso, me gusta o no me gusta, es importante tratar de conocer. Y acá yo traje también los países, por ejemplo, Brasil, Colombia y México, tienen sistemas que son gubernamentales, ya no son plataformas privadas. Voy a hablar de una manera más profunda del caso de Brasil, porque soy de allá, lo puedo hablar de una manera mejor y porque ya lo utilicé. También es algo que busca la protección del consumidor. Así entras en la página del gobierno brasileño, puedes ingresar su reclamo y la empresa también va a contestar. Y después, eh, como que la empresa que no tiene una cantidad relevante de acuerdo, en general no queda como una empresa que la gente después confía para seguir comprando. Entonces es una manera de tener transparencia y ayudar al consumidor, que es una parte más vulnerable, a depender del porte de la empresa, a poder elegir, quiero o no quiero hacer una compra con esta empresa, cuando otras personas tuvieron problemas, lo solucionaron o no solucionaron. Y ahora vamos a los desafíos, ya hablamos de las ventajas y ahora vamos a los desafíos que tenemos, que es la regulación y el marco que aún está en desarrollo. Y ustedes pueden ver que estamos teniendo un montón de conferencias, eh, académicos investigando también. Tenemos Europa que está muy desarrollada con la parte ética y la regulación de la inteligencia artificial. No podemos olvidar de eso, tenemos que proteger tanto a los profesionales que están trabajando por estas plataformas, como también las partes que están confiando a esta plataforma. Hasta para que lleguen a confiar, es importante explicar para las partes cómo los datos están siendo protegidos. Por ejemplo, yo estoy subiendo mis documentos que son privados. Estoy ahí contando cosas de mi vida, como vimos anteriormente, la plataforma que trabaja con la parte de los bienes. Estoy declarando cosas que son privadas. Entonces, para pasar la confianza a las partes, es necesario trabajar con una regulamentación, que puedan abrir la página e entender lo que están haciendo, cómo están protegidas. Acá también hay el tema de la integración con sistemas judiciales tradicionales, como por ejemplo para enviar una acta, para ejecutar, para homologar. Entonces, cuando estamos especialmente hablando de plataformas privadas, es importante tener este contacto con el Poder Judicial y buscar maneras junto con los órganos públicos de conectar el privado y el público y poder hacer todo de una manera integrada. Creo que no vamos a tardar para lograr eso porque los tribunales también están desarrollados con sus plataformas y también están utilizando la inteligencia artificial. Y bueno, entonces no creo que entre el público y privado vamos a tardar mucho para lograrlo. La opacidad de algoritmos y de los sesgos, no podemos olvidar que las partes que desarrollan los softwares son personas humanas que tienen sus propias convicciones, tienen
sus conceptos para la vida y por ahí lo están alimentando al sistema con sus propias cuestiones. Entonces es importante, dentro de las conferencias de la inteligencia artificial, hablan demasiado de la caja negra. No sabemos qué tiene dentro de la programación de la inteligencia artificial. Entonces, lo que estamos en búsqueda hoy es que las empresas puedan abrir un poco cómo está funcionando la programación. Como hablamos, el tema de los datos personales, la posible deshumanización del conflicto y la redefinición del rol profesional. Cuando estamos hablando acá de la redefinición del rol profesional, y creo que es uno de los retos que son más fáciles de superar porque creo que debemos empezar la concientización, como estamos haciendo ahora, pasando una visión. Por ahí yo intento hacerla de una manera neutral, no estoy acá para decir que es la mejor cosa del mundo, pero tampoco es la peor, pero es una realidad. Tenemos que aprender. Que te guste o no te guste, es lo que está en el mercado y el que no se actualiza queda para atrás. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi abuelo también era abogado y yo tenía más o menos unos 8 años, llegaba a su casa y tenía una máquina de escribir. Y yo acompañé la transición cuando empezó a usar una computadora y como no le gustaba la computadora, como no, esto atrasa nuestro trabajo. Y después pasamos por eso cuando los procesos empezaron a ser digitalizados. Yo acompañé en Brasil esta transición porque cuando empecé a trabajar en el tribunal era todo físico, eran papeles para todos los lados, las cámaras, las salas llenas y llenas, unos procesos que, bueno, no soy grande, pero llegaban a mi altura, que estaban ahí hace años, y después empezamos el proceso de digitalización y aprender a trabajar con el sistema para acceder a estos procesos. Entonces no fue fácil, necesitaba entrenamiento y ahora es lo mismo. No es que sea sencillo, pero es un momento de transición como ya pasamos con el del teléfono residencial para el teléfono que tenemos hoy. Y bueno, acá sería el futuro, que bueno, yo usé la terminología futuro, pero en verdad estamos en el presente pasando por eso. Y aunque no esté en el mercado de una manera oficial, estamos avanzando con los estudios para tener un lenguaje más avanzado para negociaciones y mediaciones cada vez más automatizada. Los sistemas híbridos donde humanos y la inteligencia artificial trabajan juntos. Y esto, la verdad, ya está pasando. Conviene a los mediadores, abogados, negociadores, entender cómo hacer la mejor manera, entender cómo funciona la programación. No que, no porque no somos programadores, pero necesitamos entender mínimamente cuál es el raciocinio, cuándo está equivocándose, cuándo está funcionando bien y utilizar de la mejor manera posible dentro de nuestras profesiones. Hay también la integración de la tecnología de la blockchain, que es una manera más transparente y más segura de trabajar. Entonces, las plataformas que están integrando son plataformas que pasan más confiabilidad para las personas que están involucradas. Y como hablamos, el tema ético es de suma relevancia para eso. Y bueno, acá ya hablamos también que sería la sistematización bueno, no, de la sistematización y resumen de los datos, porque esto economiza el tiempo del profesional también. ¿Cuántas veces ustedes tuvieron que hacer una... ¿Está apareciendo el coso de mi computador? A ver, listo, creo que ya lo saqué. Y, a ver, la sistematización y resumen. Por ejemplo, cuando ustedes reciben una... ¿Salió? ¿Ustedes pueden ver bien? ¿Sí? Cuando ustedes...
Creo que es lo mismo que está pasando acá. Cuando ustedes reciben un caso para trabajar, para estudiar, hay cosas que son muy mecánicas, como por ejemplo la calificación de las partes, una acta. Entonces, se puede automatizar eso y trabajar en más casos durante el día laboral. Esta semana yo hice un curso de cualificación con un abogado de Brasil y él decía que él está con su estudio totalmente automatizado. Y decía que antes como trabajaba 12 horas por día, tenía que contratar más gente, obviamente que eso tiene otro lado que vamos a hablar, pero ahora trabaja en la parte de la tarde solamente y a la mañana va a la playa como desayuna con calma y ahora tiene como más calidad de vida por la automatización. Y dijo también que está haciendo una captación de clientes de una manera mejor, porque cuando un cliente llega con un problema, ¿qué quiere? Solución. Y cuando llega con un problema más complejo, esto demanda tiempo para nosotros y a veces llegan con un montón de documentos que no podemos decir, bueno, en una consulta te voy a solucionar de tal manera. Él me dijo que pide esta documentación horas antes de la consulta, pasa por la inteligencia artificial, que le prepara un resumen, prepara también cómo se puede solucionar. Después, para él queda simplemente verificar si las informaciones que la inteligencia artificial le pasó están correctas o no están correctas, pero por ahí economiza un montón de tiempo que puede usar después como quiere en su vida. Em, la reformulación de los textos también es un tema importante porque a veces vemos que las partes tienen, bueno, la mayoría de las veces hay emociones involucradas y la manera que el mediador conduce hace toda la diferencia. Y además de imparciales, por ahí a veces tenemos cuestiones personales que pueden influenciar. Esto no saca la imparcialidad, pero puede llegar a influenciar en la manera que vamos a conducir, que vamos a preguntar. Entonces, acá tenemos la evaluación, reformulación de textos y simulación de conversaciones. Podemos simular antes, que llamamos role plays, cómo vamos a conducir una sesión, un caso que es más desafiador para nosotros o más complejo, desafiante, perdón. Y acá el tema de la retroalimentación automática. Cuando yo voy a mostrar para ustedes en la pantalla del ChatGPT, pero cómo funciona la retroalimentación. Cuanto más ustedes usan, cuanto más casos trabajan, mejor aprende la inteligencia artificial. Y además de esto, ustedes pueden subir documentos también. O sea, poner libros ahí, manuales, orientaciones, y eso ella lo lee con agilidad y después lo trabaja de una manera más eficaz que nosotros. Por ahí nos toma un montón de tiempo leer un manual, un libro, no que no, esto no nos saca nuestra obligación de leerlos, pero ella trabaja de una manera eh, más eficaz para el día a día de la profesión. Acá hay los límites para la automatización, que los conflictos no son problemas matemáticos o apenas estadísticos y la inteligencia artificial trabaja hoy de una manera predominantemente con los datos. Por eso cuando subimos los manuales, los libros o cualquier otro documento que queremos y estamos practicando con ella a diario, ella pasa a tener los datos. Pero ella no tiene senso crítico, ella no raciocina como nosotros, no tiene la parte cognitiva que un ser humano tiene, especialmente para trabajar las relaciones humanas, que involucran más que la matemática, más que lo estadístico. Entonces, eh, ella puede reproducir comportamientos empáticos. No sé si ustedes ya hablaron, ya chatearon con la inteligencia artificial.
pero ella te trata muy bien, está como muy preocupada en decir, eh, no, por Dios, ¿cómo trabajaste? ¿Cómo raciocinaste de una manera increíble? Sos una persona maravillosa. Entonces, se ocupa mucho de eso, pero no significa que siente eso. Y cuando nosotros estamos trabajando en un conflicto, es importante mirar a la persona, es la comunicación no verbal, y eso la inteligencia artificial no puede hacer, por lo menos hasta hoy. Ya hay profesionales que están trabajando en robot que en teoría van a poder hacer, pero hoy por hoy no es una realidad. Esto depende de nosotros. Como hablamos, el tema de la confianza, también hay gente que no confía, especialmente cuando estamos tratando temas más sensibles. Para mí, el mejor ejemplo es el derecho de familia, que creo que hay una necesidad de poner la empatía más adelante que solo la parte técnica cuando estamos hablando de conflictos de esta naturaleza y el valor de soft skill, porque nosotros podemos adquirir eso y la inteligencia artificial solo reproducir. Entonces, por eso no es un mediador por esencia, está reproduciendo, no más. Entonces necesitan de nuestra mirada. Bueno, y acá como quería concluir con ustedes es que la inteligencia artificial hoy viene a ayudar, no por ahora a reemplazar los profesionales, y sí como optimizar el tiempo y la respuesta que tenemos que dar para las personas que están involucradas en un conflicto. Pero no quiero solo defender la inteligencia artificial. Yo quería dejar algo de crítica también para que ustedes puedan pensar y creo que las soluciones salen de nosotros también. Cuando nos dedicamos a escribir, a participar de eventos, a estar en conferencias y ahí vamos mejorando las cosas. Y la inteligencia artificial es una solución para un montón de cosas, pero seguramente a nivel de sociedad vamos a tener problemas con su uso también. Y hay un libro que es muy bueno, que se llama 21 lecciones del siglo XXI, que es de Noah Harari. Y yo anoté acá una frase de su libro que dice, mientras la revolución industrial creó una clase trabajadora, la revolución de la inteligencia artificial podría crear una clase inútil. Tiene la idea también y defiende eso en su libro, que vamos a llegar a un momento de desarrollo de los robots que vamos a necesitar de una renta básica universal. ¿Qué sería la renta básica? Vamos a tener un montón de gente que no va a tener trabajo. Esto ya es una realidad. Muchas empresas, especialmente las grandes empresas, están automatizando sus procedimientos y ya echaron un montón de gente. O sea, ya tenemos gente que no tiene más empleo en el mercado. Y vamos a llegar a un nivel, y cita profesiones que son como de los abogados, los médicos, porque van a poder dar diagnósticos con más precisión que los médicos, que no vamos a tener más trabajo. No sé si ustedes consideran eso una utopía o una necesidad de empezarnos a hablar y cuestionar eso y trabajar los límites como sociedad también. No solo pensar en la agilidad de la cosa, tenemos otras problemáticas para enfrentar. Y también, ¿cuál papel nosotros vamos a tener como profesionales en una sociedad que va a ser denominada y trabajada solo por algoritmos? Entonces, con eso yo cierro la parte teórica y quiero trabajar un poco con ustedes cómo pueden utilizar en la práctica el ChatGPT. Yo, bueno, en principio felicitaciones porque la exposición es lo que, es decir, en palabras lo que pensamos y sentimos todos, ¿no? Ante esta nueva tecnología que se nos presenta con sus
cuestiones positivas y negativas. Pero lo que quería era si alguien quería, antes de que empezar la parte práctica, alguna pregunta respecto de esta problemática o alguna duda, los que están en la virtualidad, si quieren, o los que están acá, alguna pregunta sobre este tema, y ya abriríamos la parte práctica. A ver si desde, a ver, todo muy claro, nos dice de Axel Miño. No sé si vos, así es que, bueno, ¿no? Es disparador, por eso, te hace pensar mucho. Sí, exactamente. Si el límite es opinión, ¿no? Sí. Si el límite es ético, y esos límites van a venir de nosotros, seres humanos, ¿no? Esos límites a las corporaciones que también no van a necesitar más personas para resolver. En función de lo que usted dijo, todas las empresas van a tener artificial para resolver, o sea que se puede reemplazar tranquilamente al mediador del consumo, que existe acá, por ejemplo. Ahora, en esa lógica, también los juzgados, ¿sí?, podrían utilizar estas plataformas para, para resolver los conflictos que se presentan. También, ¿no? A ver, Puedo, sí, contestar. te voy a dar un ejemplo de Brasil con relación a los juzgados. El Consejo Nacional de Justicia regulamentó en febrero cómo los tribunales de Brasil, de todo Brasil, pueden manejar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial allá puede ahora proferir hasta las sentencias de los jueces. Pero ¿cómo queda la responsabilidad de ellos? Y creo que se aplica el mismo en la mediación. Las sentencias que son proferidas por inteligencia artificial, que ya están autorizadas, tienen que ser fiscalizadas, tienen que ser asistidas por un juez. Y Son, firmadas por... obvio, firmadas por el juez y no puede firmar sin leer, sino pasa a tener sanciones éticas, no solo éticas, pero puede perder el cargo de juez. Y en los casos, por ahí no de consumidores, creo que la tendencia con relación a los consumidores es de bajar la mediación y ser reemplazada por la automatización a depender de la complejidad. Y esto ya tenemos que pensar como profesionales. Bueno, tal vez no solo tengo que trabajar con la parte de consumo, debo especializarme y trabajar con otra área del derecho para mantenerme en el mercado. Es una realidad también. Pero es trabaja la- Por ahora no creo. Yo no creo porque hablamos de la plataforma. La plataforma no más que es una estructura para generar una celeridad, disminuir los costos, sería por ahora eso. Pero no todo se va a resolver de manera automatizada. Estamos hablando de seres humanos, somos complejos. Entonces, por ahí no tenemos una solución automatizada para todo. Vamos a necesitar de la intervención de un tercero. Y en relación a los mediadores, para lo que sirve no es para hacer nuestro trabajo, los abogados, negociadores, y sí para ayudar. Ahora como un asistente, es como una secretaria, un pasante, algo así, pero que hace las cosas bastante más rápido. Sería eso. ¿Cómo? Perdón, en los procesos de familia, estoy pensando, ¿no? Y el rol de los integrantes de los equipos técnicos. Hablemos de un trabajador social, hablemos de un psicólogo. ¿Cómo se manejaría desde el punto de vista de la inteligencia artificial? ¿Es posible, es viable sustituir este rol tan importante que tiene el equipo técnico en el fuero de familia?
Tengo la misma opinión de lo que hablé anteriormente, que la inteligencia artificial solamente va a funcionar en estos casos como asistente para generar una celeridad en el trabajo, porque necesita la empatía, necesita trabajar. Cuando estamos hablando de los niños, es más sensible aún. Entonces, no. No, la parte del derecho de familia para mí es la más sensible cuando estamos hablando de automatización e inteligencia artificial. Igual yo voy a aclarar una cosita que dice que Podemos llevar el micrófono, si no. nos pueda tomar conciencia. Creo que una vez que uno toma la idea de que esto ya está, Ujú. hay que girar. Y no sé si Hay que poner el micrófono para que... no sé si estamos, ya, no sé si estamos preparados para girar. No sé si el individuo que formaron en nosotros nos han enseñado a girar. Creo que tendríamos que empezar también a ver que vamos a tener que formarnos de otra forma. Y no va a ser tan fácil. No. ¿Alguien tiene otro comentario? Que nos contéis y pasamos a la parte práctica. La facultad no nos preparan para un montón de cosas, incluso para trabajar de manera independiente. Hoy como abogados no podemos saber solo derecho, tenemos que saber emprendedorismo, marketing, porque si no estás en la internet, no existís. Entonces, yo particularmente no me gusta estar en Instagram como profesional, pero ahí estoy. Y es algo que la verdad me molesta, pero tengo que aprender sí o sí, si no, no trabajo. Cuando estamos, por ejemplo, poniendo una publicidad de nuestro trabajo en Google, también antes no hacíamos, teníamos una manera muy tradicional de trabajar y hay que adaptarse a los cambios. Supongo que tenés un teléfono celular, ¿no? Un teléfono móvil y antes no tenías y ahora es necesario tenerlo, sino porque la comunicación ahora es inmediata. Utilizar WhatsApp. Por ahí, si no estás con WhatsApp, puedes perder un cliente para otro colega porque dejaste de contestar y este cliente necesitaba un eliminar. Entonces, sí, el tema no es cómodo, pero no hay otra que no adaptarse. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar el mercado de trabajo? Entonces, tenemos problemas, tenemos ventajas y es necesario adaptarse. Bueno, empezamos la parte práctica, doctora. Sí. Si tienen alguna pregunta, está abierta en cualquier momento. Que si alcanzamos el micrófono o está abierta en la pantalla. Lo pongo acá, sí. Voy a compartir. Bueno, me alegro que te sirva, por eso te lo envié, que tengas un buen fin de, Interesante, ¿eh? bueno, este Gallardo se está llamando a todos los jugadores, nos sacó a Salas, va a tener un equipo equivalente al de la selección. Bueno, buen fin de, un abrazo. Bueno, acá yo dejé ya un asistente creado y donde yo puse material de mediación para trabajar con ustedes, para mostrar cómo puede funcionar, especialmente cuando estamos hablando de roleplay, que es un entrenamiento con usted mismo, ¿no? Para trabajar con la inteligencia artificial en las sesiones privadas, por un tema ético, hay que preguntar para las partes si autorizan o no
que ustedes tengan como asistente la inteligencia artificial, pero el entrenamiento de una manera genérica, ustedes no necesitan obviamente la necesidad de autorización. Entonces, yo voy a trabajar con el ChatGPT porque es lo que tenemos de más popular hoy, pero hay otras plataformas, hay colegas que están hablando muchísimo de la inteligencia artificial de Google, que es la Gemini. Sí que dijeron que está muy buena, pero todavía no al nivel del ChatGPT. Otra consideración importante es que el ChatGPT funciona bien en la versión que pagas la membresía. Si intentas utilizar en una versión gratuita, no está actualizada, comete más errores, porque no es que no comete errores, te va a decir cualquiera en determinados momentos, pero ayuda. Entonces, cuando intenten utilizar, yo recomiendo que por lo menos un mes utilicen con la versión de membresía. Entonces, ustedes vienen acá en la parte de GPTs, lo tienen que entrar y aquí tienen la posibilidad, perdón, es que me olvidé de cambiar el idioma, pero está escrito acá crear. Entonces, ahí puedes crear, elegir el nombre que querés para su asistente y puedes crear varios asistentes. Por ejemplo, si trabajas con la parte de familia, pues el mediador de familia, otro de consumidor, y así puedes entrenar con cada uno y dejarlo de una manera más especializada porque nosotros vimos en la parte teórica que retroalimentamos nuestro ChatGPT. Entonces, cuanto más especializado lo dejas, mejor a lo largo plazo te va a dar de respuestas. Entonces, para la clase yo ya había creado el mediador en línea y acá podemos, por ejemplo, no sé, dame un ejemplo de disputa comercial internacional, donde las partes em, están con mucha dificultad para negociar. Y acá, bueno, me dio un ejemplo, que por ejemplo, si llega para ustedes un caso de comercio internacional, pueden empezar a entrenar y pedir un montón de casos, las variantes, si la parte se comporta de determinada manera y de otra. Puedes pedir un rol de preguntas, un rol de sugerencias para la disputa. Son muchas cosas que ustedes pueden trabajar y acá presenta no solo este caso de ejemplo, cómo ella trabaja la dificultad en la negociación, por qué puede dificultar y da el ejemplo de un desequilibrio económico, desconfianza, la presión pública y política, si es un caso que tiene visibilidad mediática, no sé, se llevó una carne que está podrida y sale en toda la media que vendiste en un supermercado una carne que no podía. Y entonces, ¿cuál es el papel del mediador? Y ya pone aquí que es identificar intereses ocultos, facilitar diálogo en clima de alta tensión, explorar alternativas. Y entonces te pregunta, ¿te gustaría que simule una sesión de mediación paso a paso para este caso? Entonces vamos a poner que sí y las alternativas como propuestas.
Acá ponen el lenguaje que el mediador debe usar en esta naturaleza de conflicto, porque yo estoy hablando de un conflicto comercial. Entonces, explica el rol neutral, objetivo y posibles bloqueos, la tensión inicial de reproches, desconfianza, la diferencia del poder económico que puso en el ejemplo anterior, la intervención ante la desigualdad que él como en el ejemplo colocó como una cuestión como más fuerte para llegar a un acuerdo y cómo el mediador puede explorar las preguntas que son abiertas, los intereses que van a ser revelados con estas preguntas, la validación emocional, la búsqueda de las opciones de acuerdo, y acá ponen las alternativas que son las pruebas de pago, reducción del tiempo, revisión de los precios, garantías alternativas, los obstáculos para llegar al acuerdo y un lenguaje de cierre, acciones posibles después para hacer una acta. Y podemos aquí, ya te sugiere, ¿te gustaría que redacte un ejemplo de acuerdo basado en estas opciones? Y aquí vuelven a la parte teórica. Imagina cuánto tiempo perdés redactando un acuerdo. Es un montón. Te puede redactar después de alimentarlo con un montón de informaciones que aquí lo hicimos de una manera muy básica para que ustedes puedan tener una noción de cómo puede ayudar y cómo puede trabajar. Pero en clases que son más largas sobre eso, trabajamos casos, casos concretos y se puede profundizar en cómo preguntar también. Por ejemplo, mi mediador está entrenado, porque yo lo entrené antes, para utilizar un lenguaje más formal, más para el público comercial, pero puedo entrenarlo de manera específica para conflictos societarios y puedo pedir, no use un lenguaje tan formal, quiero algo un poco más caluroso, algo más creativo. Yo estuve en un curso de mediación que no estaba específicamente trabajando eso, pero la mediadora dijo que era un caso societario muy complicado, que los socios estaban odiando. Se dijo que trabajó este caso y pensó en una solución creativa para sacar una sonrisa de las partes. Y llegó en la sesión cantando. Pero ella eligió una música que tenía que ver con la relación de los dos, de cómo llegaron a este conflicto. Y entonces cuando ella llega ahí cantando, ya ganó una sonrisa de las dos partes. Entonces las partes se miraron. Y bueno, consiguió una mirada, eran personas que ya no se hablaban más, no se miraban más, y ella logró eso. Bueno, ¿por qué estoy mencionando un caso tradicional con el uso de la inteligencia artificial? Con un caso un poco más complicado, que las partes ya se odian, puede pedir para la inteligencia artificial. Tengo dificultad, necesitaba que las partes se miren, se escuchen. ¿Cómo puedo hacer eso de una manera creativa? Y te va a dar un montón de opciones. Y ahí vos que vas a elegir qué quiero usar, qué me parece que conviene. Por eso yo decía, no están para reemplazar, por lo menos no por ahora, pero para ayudar, para que puedan lograr más acuerdos, para que puedan ayudar más personas y promover la paz, que es la idea de los métodos adecuados, especialmente la negociación, conciliación y mediación. Bueno, para no extenderme mucho, quería agradecerles, espero que ustedes hayan entendido bien. Cualquier duda, yo estoy a disposición de ustedes. Voy a dejar en el chat mi correo, que así que quien tenga ganas yo puedo compartir las filminas que yo pasé en la clase, si ustedes pueden. ¿Qué? No se ve. Ah, pensé que había. No. No.
que ustedes así pueden volver al material, leerlo con calma y también quienes se necesitan de ayuda con esta parte práctica, me pongo a disposición. Y bueno, nada más que eso, muchas gracias. Gracias. Bueno, te agradecemos muchísimo, nos resultó súper interesante, nos abrió mucho la mente para tener una percepción distinta de nuestra tarea, que de por sí tiene sus bemoles. Así que, y ya la convocamos para más adelante, cuando tenga un tiempito, para que nos profundices por ahí, en especial en arbitraje o en otras herramientas o formas de trabajar la mediación. Sí, Muchísimas gracias. un honor. Acá hay agradecimientos de todos los. Claro. No, no, no se puede. Bueno, por la. La primera, lo que yo alimente a mi ¿no? Va a depender de la habilidad que tenga en generar el prompt, que es con lo que voy a alimentar para que le dé una respuesta fuerte. Eso va a quedar disponible para todos que quieran después usar el GPT, lo van a. Es GPT, ¿no? ¿No?